Entonces los flujos se definen a partir de un flujo vacío, se llama el stream.empty, y de un constructor de flujos que se llama stream.const. Así como había una lista vacía y un const de listas, hay un flujo vacío y un constructor de flujos. En las nuevas versiones de Scala está deprecated el stream y entonces se llama lazy list en lugar de stream. ¿Sí? Pero la noción con la que se conoce en el mundo de la programación son flujos. Pero aquí se va a llamar las lazy lists. Entonces podemos crear rangos perezosos. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero crear un rango, un flujo entre un mínimo y un máximo, que es un flujo perezoso, una lazy list, ¿sí? Y lo que hago es mirar, si el mínimo es mayor o igual que el máximo, entonces devuelvo la lista vacía, pero si no, entonces hago un lazy const entre el mínimo y el rango. Miremos esa idea aquí rápidamente. Eh, bueno, primero entonces construyamos, miren la manera de construir. ¿Qué da cuando yo construyo, cuando yo uso el const de las lazy list y el const de la lazy list? No sé qué. Entonces dije, mire, construya una lista que empieza con un uno, una lista perezosa que empieza con un uno y luego continúa con un 2 y luego ya se acaba. O sea, es la lista que tiene el uno y el 2. Cuando yo le digo qué me dio, él me dice, da una lista perezosa que no ha sido computada. Entonces, si yo quiero un elemento de la lista, por ejemplo, yo quiero la cabeza de la cola, quiero XS punto, quiero la cabeza de la cola. Entonces, para poder calcular la cabeza de la cola, le va a tocar calcular algunos elementos de la lista, porque le va a tocar coger la cola, no sé qué. ¿Sí? Entonces, la cabeza de la cola es 2. Si yo le digo, quiero volver a ver quién es XS, él ya no me dice, es una lazy list no computada, me dice, es una lazy list que empieza por 1 y por 2 y el resto está sin computar. Esa es la idea de un flujo. Un flujo es una lista cuya cola no está calculada. ¿Listo? Esa es la noción de flujo más sencilla de entender. Entonces, eh, pasemos este del rango. Es que me interesa ver. Bueno, sí. Miremos este del rango. Estaba por aquí. Entonces, aquí está la función que crea un flujo perezoso, un flujo del mínimo hasta el máximo de unos numeritos. Pero entonces, no, voy a crearla hasta aquí. Pues creo la función stream range de mínimo hasta máximo. Y ahora voy a usar stream range para crear un flujo perezoso de 1000 a 10000 filtrado por Spring. Pero acuérdense, mejor dicho, vamos a hacer primero esto. Stream range 1000 a 10000. ¿Qué devuelve eso? Una lista perezosa. O sea, él no ha computado nada ahí, nada. ¿Cierto? Voy a coger ese stream range y voy a decir, voy a filtrarlo por primo. Entonces me va a dar, pues, la lista de todos los primos entre 1000 y 10000. Pero si lo miro, no hay nada. Ahora yo digo, no, quiero ver el segundo de esa lista. ¡Pim! El 1019. Si en este momento yo miro primos, él me dice, no, pues para calcular el segundo me tengo que calcular el cero, el uno y el 2. Ya, pero el resto no lo sé calcular. No, yo quiero calcular quién es el cuarto de esa lista. Es realmente el quinto, ¿no? Porque las listas se indexan, bueno, si yo miro primos, entonces me dice, me tocó calcular este, y ya no me toca calcular más. Esos son las listas perezosas o las estructuras de datos perezosas. Aquí están todos los primos entre 10.000, entre 1000 y 10.000. Entonces, todavía no tienen ninguna diferencia con la otra. Bueno, ¿cuál es la diferencia con el anterior? El anterior había calculado todos los primos entre 1000 y 10.000 para poder decir cuál era el segundo, para poder decir cuál era el cuarto, para poder decir cuál era el sexto. Aquí solo calculo los que toca calcular hasta donde usted lo quiere. Por ejemplo, aquí no tengo quién es el 500, ¿cierto? En la otra lo tenía. Aunque no lo estaba viendo, lo tenía calculado ya. Entonces, gano
no gasto tanto espacio si nadie lo necesita, ¿para qué lo calculo? ¿Listo? Eso es la primera cosa. Bien, entonces note que cada que necesita un valor nuevo se calculan nuevos elementos del rango. Tin. Ahora, ¿qué puedo hacer con los flujos? Pues con los flujos puedo hacer lo mismo que puedo hacer con las listas. Casi todos los operadores de las listas. La única diferencia es que no soporta el cons, porque no son listas, son flujos. Entonces, el operador que soporta es numeral cons. Ese es, ese es el cons perezoso. Numeral cons es el cons perezoso. Pero, o sea, con numeral cons creo lazy lists. Con cons creo lists. ¿Listo? Y numeral cons también se puede usar como un patrón, sin ningún problema, así como se usaba el cons. Pero que había dicho, no sé si entendí bien, que todavía no tenemos estructuras de datos infinitas, porque tengo un rango de 10 a 10.000, ahí no se solucionó el problema. Se solucionó que no calculé todo lo que el otro calculaba, pero hasta ahora tengo un rango, no tengo una estructura de datos infinita. Todavía no tengo estructura de datos infinita. Tienes razón. Bien, déjenme acabar esto antes de soltarlos, porque si no, quiero acabar esta parte. No es que los tenga presos, ¿no? Pero entonces, Scala usa evaluación ansiosa por defecto, pero permite la evaluación perezosa usando esta notación, lazy. Lazy val expre. Entonces, lo que hace es que lo que está ahí lo calcula perezosamente. Entonces, venga, les muestro. eh, muestro. Aquí está. Entonces, tengo una expresión que lo que hace es eh, hace que x sea igual a uno, pero cuando hace que x sea igual a uno, imprime una x por ahí para saber que ya pasó por ahí. Cuando hace y igual a 2, imprime una y para saber que ya pasó por ahí. Cuando hace z igual a 3, imprime una z para saber que ya pasó por ahí y luego suma todo eso. Eso es lo que hace Expre. O sea, mientras no la invoque, no hace nada porque es definición por nombre, ¿no? Entonces ahí Expre no ha hecho nada. Cuando invoque a Expre, entonces se van a lanzar esos cálculos. ¿Sí? Y aquí está lo que imprimió. ¿Qué imprimió aquí? X, Z, Y y luego nada más. ¿Por qué? Porque cuando pasó por aquí, no, ¿qué imprimió? En ese orden que yo no veo. X, Z, X lo escribió primero. Ah, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando encontró este val, él calculó el valor de X y quedó en 1. Entonces escribió la X. Cuando encontró este lazy val, entonces él no calculó Y, ni hizo el print ni nada de esas cosas, porque nadie ha necesitado a Y. Cuando apareció este val Z, él dijo, eso lo evaluó ansioso, entonces escribió el Z. Luego dijo, tengo que volver Z más Y. Cuando apareció este Y, dijo, necesitan a Y. Entonces lanzó esta evaluación perezosa y fue cuando imprimió Y. Por eso dijo, primero necesité X, luego Z y luego a Y. A pesar de que aquí pareciera que fuera a imprimir X, luego imprimir Y, luego imprimir Z, no los imprimió en ese orden. Porque él solo calculó este valor, como estaba con un lazy, cuando alguien necesitó a Y. ¿Sí? De hecho, hagamos lo mismo, pero pongamos que nadie necesita Y, o sea, no sumamos Y. Ah, Z más X más Z más X. No pongamos Y. Vamos a decir Z más Z más X. Ahí ya quedó bien, ¿cierto? Entonces, esa expresión la voy a llamar expresión uno para no confundirla con la anterior.
y vamos a invocar expresión uno. ¿Fin? ¿Qué escribió aquí? Y nunca lo calculó. O sea, a pesar de que Y está aquí definido y todo eso, como nadie lo necesitó, nunca imprimió, nunca pasó por ahí. Nunca lo calculó, porque nadie lo necesitó. Eso es lo que se llama pereza, evaluación perezosa. ¿Listo? Bien. Sí, señor. No, no importa. Es cuando, no, espere, ya voy, ya voy. Cuando él pasó por val X, imprimió la X y en X quedó un 1. Cuando él pasó por lazy val Y, no pasó nada. Cuando él pasó por val Z, tal cosa, guardó en Z3 e imprimió la Z. Y luego calculó Z más X, que da 3 más 3 más 1 da 7. Pero cuando imprimió la Z no fue cuando la usó aquí, porque ahí ya estaba calculada. Cuando imprimió la X y la Z fue cuando pasó por aquí. ¿Por qué no la imprimió dos veces? No, porque solo la definió una vez. Por eso digo, él no la imprime cuando la usa, sino cuando la calcula. Cuando la usa, como ya está calculado, él no vuelve a ejecutar esto, esto ya se ejecutó. Entonces, eso solo se ejecuta una vez, cuando guarda el valor de Z. Así haga Z más Z más Z más Z, ya Z quedó guardado su valor, ya no lo vuelve a calcular. Si hubiera puesto def y no val, sí, cada que pasaba por ahí lo hacía. Eso, lo que queda, a lo que explicita allí es que esos dos se usaron, ¿cierto? Pero en el anterior había escrito X, Y, Z, porque Y también se usó. Pero el orden en que se imprimieron indican cuándo se usó o cuándo se calculó. Entonces, mientras que a pesar de que Y estaba de segundo, se calculó de último porque solo se calculó cuándo lo necesitaron, no antes. Exacto, se lo ahorró. Eso fue lo que pasó en el segundo. No escribió Y, o sea que Y realmente nunca fue evaluado. ¿Pero por qué no fue evaluado? Porque nadie lo usaba. ¿Mm? No, no, lazy es para los casos en que uno quiere hacer ciertas cosas que sean perezosas, como por ejemplo, el ejemplo que les voy a mostrar. Yo quiero terminar con el ejemplo para que puedan, sí, dele. Mejor dicho, si todo lo pone perezoso, pero todo lo que usa es ansioso, finalmente lo que va a retrasar es el momento de la evaluación, pero finalmente todo se va a evaluar frum, y ya después se va a usar. Sí, se va a ahorrar cosas. Cuando ustedes vean análisis de algoritmos 2 van a ver una cosa llamada programación dinámica. Y cuando vean programación dinámica, van a ver un método que se llama eh, memorización. Y entonces, eh, digamos que para resolver un problema, eh, llama recursivamente a muchas cosas. Entonces, uno puede o hacerlo, digamos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si lo hace de izquierda a derecha, calcula todo un poco de cosas que no necesariamente las va a usar todas para dar la respuesta. Si lo hace de derecha a izquierda, calcula solo lo que va a usar para dar la respuesta. Entonces, en ese caso, una evaluación perezosa es muy útil, porque usted no sabe qué va a usar de todo lo que hay para atrás, entonces usted dice hágalo perezosamente para solo usar lo que necesite usar. En lugar de calcular todo por si necesito algo, entonces calculo lo que necesito y lo que no necesito no lo calculo. Para ese tipo de problemas es que es muy útil la programación perezosa. ¿Sí? Solo que ahorita no tengo un ejemplo para darle. Mucho me tocaría explicar programación dinámica, que es lo que me ocurre ahorita, y no estamos en ese curso. ¿Sí? Pero les voy a explicar con otro ejemplo, que es un ejemplo de usar estructuras de datos infinitas. Y ya salimos a un descanso. Entonces, la evaluación perezosa permite modelar estructuras de datos infinitas. Por ejemplo, podemos calcular el conjunto de todos los enteros. Miren esto, tan bonito. Aquí, los enteros desde tal número. Entonces, creo una lista que empieza por n y continúa por los enteros desde n más 1. Si yo hiciera eso con listas no perezosas,
ese sería un programa recursivo que nunca termina. Entonces, fíjense, yo digo, sea enteros, los enteros desde el cero. Entonces, si eso fuera un programa no perezoso, eso no terminaría nunca, porque diría, es este cero y el uno y el 2 y el 3 y no hay condición de parada. Y ya hemos visto que cualquier algoritmo recursivo sin condición de parada no va a parar. Entonces, ¿cómo así que un algoritmo recursivo sin condición de parada? Pues estoy construyendo la lista de todos los enteros, pero como es perezosa, él no la va a construir hasta que no la necesite. Entonces, esos enteros hasta ahora no va a ir. Digo, no, yo quiero saber cuál es el entero que está en la posición 5. Entonces, él me va a entregar el entero que está en la posición 5, pues ese es el 5. Pero si en este momento yo miro la lista de enteros, la que miré ahorita que decía no hay nada calculado, me dice ya llevo calculado esos enteros. Porque para llegar al 5 le tocó calcular el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. Pero no le tocó calcular más. Entonces, en enteros tengo la lista de todos los enteros hasta el último, infinitos, pero de forma finita solo tengo un número, de forma explícita solo tengo un número finito. El resto tengo es cómo calcularía otro, porque lo que dice ahí es el otro lo calculo con n más 1 y el siguiente lo calculo con n más 1. Entonces, enteros es una lista de datos infinita, pero expresada de forma finita, con un número finito de elementos. Y ahora, miren este más bonito, que se llama la criba de Eratóstenes. Eratóstenes era un griego que se inventó un método para calcular los números primos, que se llama la criba de Eratóstenes, porque la criba es como un aparatico, como un filtro. Entonces, la criba es como un colador, echa cosas y eso cuela y abajo cae lo que tiene que caer y deja aquí arriba lo que no quiere que llegue. Entonces, Eratóstenes, ¿qué hacía? Eratóstenes decía, quiero, quiero los números primos. Entonces, Eratóstenes decía, bueno, empiezo con el 2. El 2 es el primer primo, ¿cierto? Luego el siguiente número después del 2 es el 3. Sí, 3. Ahora, como ya 2 era primo, ¿2 divide a 3? No. Entonces 3 debe ser primo también. Ahora voy con el 4. Entonces voy con los primos que tengo, el 2 y el 3. ¿El 2 divide al 4? Entonces 4 ya no es primo. Entonces lo filtro. Eso es, en la criba quedó filtrado. Y el siguiente que hay es un 5. ¿2 divide a 5? No. ¿3 divide a 5? No. Entonces, como ninguno de los primos que ya llevo divide a 5, y este es el primer número después de ellos, entonces 5 tiene que ser primo. Entonces ya va el 5. Luego el 5 sigue el 6. ¿2 divide al 6? Sí. Entonces dice, la criba lo filtra y dice no. Luego sigue el 7. ¿2 divide a 7? No. ¿3 divide a 7? No. ¿5 divide a 7? No. Entonces 7 debe ser un primo. Entonces lo deja. Luego el siguiente número es el 8. ¿2 divide a 8? Sí, lo quita. ¿Cierto? Entonces sigue el 9. 9. ¿2 divide a 9? No. ¿3 divide a 9? Sí. Entonces el 9 lo quita. 10. 2 divide a 10. El 10 lo quita. Va filtrado. Luego sigue el 11. ¿2 divide al 11? No. ¿3 divide al 11? No. ¿5 divide al 11? No. ¿7 divide al 11? No. Entonces el 11 debe ser primo. Y entonces de esa manera él va creando todos los números primos. ¿Sí? Con ese proceso. Entonces, ese proceso que les acabo de escribir lo vamos a programar. Toma el primer elemento de la lista que ya escribí, filtra el resto de la lista eliminando los que sean múltiplos de ese número. Entonces yo tengo todos los enteros del 2. Y le digo, filtreme los múltiplos de 2 después del 2. Entonces desaparece el 4, desaparece el 6, desaparecen todos esos. Ahora coge el primero que quedó ahí, el primer elemento de la nueva lista. Ese es un número primo. Entonces ahora filtre todo el resto después de él con el 3. Entonces filtra todos los múltiplos de 3 que quedaron. ¡Pim! Los bota. Entonces el primero que queda es el 5, es un número primo. Entonces ahora filtre todos los múltiplos de 5 de aquí en adelante. El primero que queda es un 7, entonces es primo. Filtre todos los múltiplos de 7 de ahí en adelante. Y así sucesivamente, así genera todos los números primos. ¿Sí? Ese es el procedimiento que es imposible de implementar con evaluación ansiosa, pero con evaluación perezosa es muy fácil. Mírenlo aquí. La criba de Eratóstenes. Ese es la lista de todos los números que estoy filtrando, ¿cierto? Y devuelve entonces los filtrados.
¿Qué hace? Dice, el primero que me dio para ahí no pudo filtrarlo antes, luego debe ser un primo. Entonces se lo deja como primo. Y al resto lo criba, o sea, lo filtra con, o sea, la cola la filtra con los que sean múltiplos de S, de la cabeza. Eso es todo. Eso es cribar. Miren una cosa tan sencilla como eso. No voy a poder, pues. Sí. Entonces, esa es la criba. Y luego digo, pues mis primos son cribar todos los enteros desde el 2. O sea, filtrar todos los enteros desde el 2. Entonces, ¿qué primo quieren saber? ¿Cuál primo quieren ver? ¿El primo en qué posición? ¿300? El primo en la posición 300 es el 1993. ¿Cómo la ve? Y si usted va a mirar primos, primos tiene todos los números primos. Hasta el 1993, de ahí en adelante no tendrá ninguno calculado, pero ahí están, ya los calculó todos esos. Si usted llega a pedir uno antes que ese, ya ni siquiera calcula, solo va a la posición porque ya están calculados. Si pide uno después de ese, el primo 301, para ver cuánta distancia hay entre el primo 300 y el primo 301, ¿sí? 1997. O sea, 6 despuesito está. ¿Sí? Entonces tengo una estructura de datos, se llama primos, que tiene todos los números primos, que son infinitos. Lo demostramos en matemáticas discretas. Hay infinitos números primos. ¿Sí? Ahí están. No es lo que usted diga cuál quiere. Ahora, obviamente puede que quiera uno que ya la memoria no le alcance a caber, pues, pero no será por la expresividad de mi lenguaje, será por la capacidad de la memoria. ¿Puedo volver a explicar la criba? El método de Atóstenes. Este numeral 2 puntos, ese es el constructor de listas perezosas. Entonces, en lugar de construir una lista, construye una lista perezosa. Que la cabeza es el primero que viene ahí, porque el primero que viene ahí es del que no se ha dejado filtrar, luego él tiene que ser primo. Y el resto de la lista lo filtro, o sea, el tail, lo filtro con esta criba, y pero entonces lo paso a filtrar de nuevo, pero con los que no sean múltiplos de la cabeza, porque la cabeza es un primo. Entonces él coge de aquí los que no sean múltiplos de la cabeza, eso como es perezoso, no lo calcula, sino cuando lo necesita, ¿sí? Pero ahí están todos los que no son múltiplos del primo que acabé de encontrar, y a eso lo llamo con criba, o sea que recursivamente vuelve y mete al primero en los primos y calcula, y así va calculando él. Pero nunca están calculados todos los primos. Lo que tiene es el método para calcular el siguiente primo. Entonces yo le digo, quiero calcular el que está en la posición tal tipo, y va y lo calcula con ese método. Dice, ¿quieren 5 más? Calcula 5 más, cuando tenga 5 más, para, porque no necesita más. Eso es la evaluación perezosa, eso es el último tema que quería mostrarles de programación funcional, simplemente unas conclusiones sobre la programación funcional.